Bienvenidos todos nuevamente a esta reunión. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar el estudio en esta mañana, la lección sobre los 10 mandamientos. Quería poner esto ahí en la pantalla, que este estudio lo he seguido de parte de un maestro que tuve hace muchos años y lo he adaptado del inglés, ahí está su nombre, y al presente está predicando él en esta ciudad que se llama Kirkland, en la ciudad de Seattle, creo, cerca de ahí, en el estado de Washington. Los 10 mandamientos es la lección de esta mañana, y la continuación quiero, para beneficio de los video amigos que nos puedan estar siguiendo en estas lecciones, quiero comenzar de nuevo y nada más dar un resumen breve de lo que ya hemos estudiado en esta mañana. Los 10 mandamientos se presentan aquí en Éxodo capítulo 20 y ahí están los versículos del 1 al 17. Habíamos hablado de que es un gobierno teócrata o teocrático, que quiere decir que es un gobierno ejercido directamente por Dios. No es un gobierno demócrata, no es un gobierno donde el pueblo dicta, el pueblo manda. No son como las leyes que saca el Congreso de México, de Estados Unidos o de algún otro país. Estos son mandamientos que vienen directamente de Dios. Dios gobierna, Dios está al control, Dios es quien dice qué se hace y qué no se hace. Por eso se llama un gobierno teocrático, teo de Dios y crático de gobernar. Es un gobierno en nombre de Dios, porque la ley, originalmente los 10 mandamientos, fue escrito por el dedo de Dios. Y vamos a ver que fueron escritos en 2 tablas, como luego veremos. En su compendio la ley son 633 mandamientos. La base de ellos son los 10 originales. Los 10 que vemos aquí en Éxodo capítulo 20 y después se repiten. Estos 10 mandamientos forman la base, forman el fundamento para todos los demás que fueron agregados después. Habíamos hecho la pregunta en la clase, ¿para qué? ¿Por qué dar Dios esta ley? Primeramente para protegerles. Van a entrar a una nueva tierra, van a entrar en un lugar pagano y Dios quiere que les vaya bien. Que no sigan la idolatría, que obedezcan al único Dios verdadero para su propia protección, para que Dios provea por ellos lo que ellos necesiten en esa nueva tierra, en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y vimos también que eran 2 tablas. Algunos piensan que eran 2 copias de la misma ley. Una copia para el pueblo y la otra copia para Dios. Lo que sí sabemos es que sí eran 2 tablas. Y que estaban escritas, aquí está, en ambos lados. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Lo vimos en la clase. No sabemos los detalles. La Biblia no nos dice más acerca de esto, ni de qué tamaño estaban, ni de qué clase de piedra eran. Lo que sí sabemos era que estaban escritas por un lado y por el otro, y que eran 2. Y que Moisés tomó las 2 tablas, una en cada mano, según Deuteronomio capítulo 9 y el versículo 15. ¿Qué significa esto? Que era un pacto. Si eran 2 tablas, algunos
eruditos piensan, como también mi profesor de escuela, piensan que al ser 2 tablas era una para el pueblo de Israel y otra para la copia de Dios, porque es un pacto, un trato, un acuerdo, un contrato. Por eso 2 copias. 10 mandamientos por tabla, tal vez. La Biblia no es clara en ese asunto. Lo que sí sabemos es que eran 2. No dice que eran 2 copias. Pudo haber sido. Yo no puedo afirmar eso. Pero se dice que eran 172 palabras de la ley. Y para que se escribieran, algunos dicen que para que cupieran 172 palabras de este idioma en las tablas, que por eso era necesario 2 tablas, para que cupieran los 10 mandamientos, que consistían de 172 palabras. Moisés baja del monte Sinaí y vimos en la clase que a través del libro de Éxodo, Moisés sube y baja al monte Sinaí 6 veces. La primera vez llega al monte, Dios le da ciertas instrucciones, órdenes, mandamientos, y Moisés baja al pueblo para darle las instrucciones al pueblo de Israel. Él baja del monte Sinaí. Y esto sucede a través del libro de Éxodo 6 veces. Cuando Dios le da las 2 tablas, inscritas ahí los 10 mandamientos, y Él ve la desobediencia del pueblo, y Él ve la idolatría, Él ve el becerro de oro. Cuando Él ve que el pueblo de Israel ha quebrantado el mandamiento de Dios, Él quiebra las tablas. Moisés quebró las tablas, representando esto la ley de Dios que fue quebrada o quebrantada por el pueblo de Israel, debido al pecado. Y no era nada más un pecado cuando ellos hicieron el becerro de oro. Había muchos otros pecados envueltos ahí, debido a la influencia de Egipto, al paganismo que ellos estaban impuestos. El pueblo se impacientó, esperando a Moisés que llegara. Mientras llegaba, se les pareció buena idea hacer exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran, ídolos. Y por eso Moisés se enojó y quebró las tablas de la ley. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Tienen que ver con la relación entre el hombre y Dios. Van así: los primeros 4 mandamientos de Dios al hombre y del hombre a Dios. La relación que tenemos con Dios. Los siguientes mandamientos tienen que ver así: la relación que el hombre tiene con su prójimo, con los demás que son iguales a nosotros, con nuestros vecinos, con nuestro prójimo, con nuestros padres, con nuestros semejantes. Los primeros 4 con Dios, el hombre con Dios. Los siguientes 6, la relación que el hombre tiene con el hombre mismo. Los primeros 4 mandamientos son así: no tendrás otros dioses delante de mí. El primero. No te harás ídolo, ni semejanza alguna. No los adorarás, ni los servirás. Quiero leer el versículo 4. Bueno, el 1 es el mandamiento 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tal vez uno de los mandamientos más violados en nuestra historia moderna, tomar el nombre de Dios en vano. Para todo lo usan. Dios es santo y no quiere que su nombre sea manchado. ¿Y cuántas personas, a veces somos nosotros mismos, culpables de violar al menos este mandamiento? Usar el nombre de Dios. ¿Qué es usar el nombre de Dios en vano? Hablar de Dios cuando no significa nada para nadie lo que estamos diciendo. ¿Qué tiene que ver Dios en lo que estamos hablando? ¿Y para qué introducir el nombre de Dios en esas pláticas si no va al caso? El nombre de Dios en vano. ¿Tenía una pregunta? Dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. También eso es en el Nuevo Testamento. El número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo era, ¿se acuerdan cuando ellos salieron de Egipto? Cruzaron el mar Rojo, y ahora es tiempo de relajarse. Ahora tranquilos. Acuérdense, ¿para qué era el sábado? Para santificarlo. Para que el pueblo se acordara de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y estos 4 mandamientos, como decía, tienen que ver con nuestra relación con Dios. El primero de ellos, no tendrás otros dioses delante de mí. Debido a la influencia y la influencia pagana de Egipto. Ellos estaban empapados de tanta doctrina de dioses y diosas egipcias. Y el primer mandamiento y el segundo de ellos también se dirige a esa influencia pagana. Número 1, Dios quiere que no haya otros dioses delante de Él. Él es el único Dios verdadero. Cuando Moisés pregunta a Dios que va a presentarse ante Faraón y le dice, y Señor, ¿y quién diré? ¿Qué diré a Faraón? ¿Quién me mandó? ¿Se acuerdan de la respuesta de Dios? Tú le dirás a Faraón, yo soy, te ha enviado. El gran yo soy. El gran yo soy. El único Dios verdadero. Y siempre es en tiempo presente. Cuando Dios está hablando con Moisés, yo soy. Cuando Jesucristo habla de Dios y menciona esto, que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy. No importa en qué edad, en qué tiempo, Dios es. Dios es. Yo soy, dice Él. Porque Dios es eterno. Él no se gobierna por el tiempo, por el reloj. Él siempre es Dios. El gran yo soy. Esos son los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios y la relación del hombre hacia Dios. Quiero que veamos esto lo que dijo el Señor Jesucristo. Y si muy apenas se aprecia aquí este signo, que estos 4 apuntan a lo que dijo el Señor Jesucristo. Este es el primero y grande mandamiento, porque el Señor los junta
a estos 4. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Refiriéndose a todo esto, este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, 37 al 38. Si nos quedamos aquí en Mateo 22, el versículo que sigue, el 39 y el 40, habla de los siguientes mandamientos. De los que siguen, los otros 6. El primero hace referencia a todos los 4 en uno. El segundo es semejante, dice el Señor Jesús. Amarás a tu prójimo, porque estos 6 tienen que ver con el prójimo, con amar al prójimo, con nuestra relación hacia el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Señor Jesús, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los mandamientos básicos. La base para todos los demás. Amar a Dios y amar al hombre, al prójimo, como a uno mismo. De estos 2, repito, lo que dice el Señor Jesucristo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. No lo digo yo, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Mateo 22, en estos 2 versículos, 39 y 40. Y los mandamientos son estos. Vamos a ver cómo es que tienen que ver con amar al prójimo. Honrar al padre y a la madre tiene que ver con amar al prójimo. Dice el versículo 12 de Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Se acuerdan que hablábamos de el porqué de los 10 mandamientos? Y una razón era para protegerles, para cuidar de ellos, para que les vaya bien en la tierra prometida. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios aquí? Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Ahí está la protección del padre y la madre al hijo. Los está protegiendo. Y todos los consejos que los padres dan a los hijos, ¿para qué son? Si no es para que alarguen su vida, para que no les pase nada malo. Hijo, no cruces la calle porque vienen muchos carros y te pueden atropellar, puedes perder la vida. ¿Para qué son los consejos del padre si no es para proteger la vida del hijo? Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El padre da esos consejos al hijo y el hijo debe de honrar al padre y a la madre, porque todo lo que ellos van a decir es para el bien del hijo, de los hijos. El número 6, no matarás. El no matar tiene que ver con amar al prójimo. Si yo amo al prójimo, ¿le voy a hacer daño? ¿Voy a querer quitarle la vida si yo amo al prójimo? No, y claro que no. Si yo amo al prójimo, ¿voy a cometer adulterio? ¿Voy a hacer daño de esta manera? No, claro que no, porque amo al prójimo. Si yo amo al prójimo, ¿voy a robarle lo que no es mío, lo que él tiene? ¿Voy a hurtarle? No, claro que no. Ese es amar al prójimo. Las pertenencias son de él. Qué bueno que él ha prosperado, qué bueno que Dios lo ha bendecido. Yo no le voy a querer quitar lo que es de él, porque lo amo. Amo al prójimo. Y lo amo como a mí mismo, dice el Señor Jesucristo. Como a ti mismo.
Qué interesante eso, ¿verdad? ¿Quién no se quiere a sí mismo? Y si lo hacemos así, como el Señor dice, no habrá problemas. Como a ti mismo. ¿Quiero yo que alguien me robe a mí? No. ¿Quiero yo que alguien haga esto conmigo? No. ¿Quiero yo que alguien me quite la... No, claro que no. Como a mí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso voy a hacerlo quedar mal. Por eso voy a darle falso testimonio contra mi prójimo. Voy a hablar cosas malas contra de él. No, claro que no. ¿Por qué no? Porque lo amo. ¿Ven cómo estos mandamientos están para proteger a nuestros semejantes? Para ayudarles, para que en todos nos vaya bien y haya paz y civilidad en el mundo. Lo que pasa es que la gente no cumple los mandamientos. No codiciarás. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a querer lo que no es mío. No voy a querer quitarle lo que es de él. No voy a codiciar lo que no me pertenece. ¿Por qué? Porque amo al prójimo como a mí mismo. ¿Quiero yo que alguien codicie mis cosas? No, claro que no. Y por eso dice el Señor Jesucristo que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está refiriéndose a él de amar a Dios y amar al prójimo. Quiero mencionar esto. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica con los 10 mandamientos? Apenas supe esto, apenas aprendí esto. Y me quedé impactado con lo que supe de esto. Lo revisé en como en 10 sitios de la red del web, a ver si era cierto, a ver si era consistente estos 10 mandamientos que presenta los diferentes organizaciones de la Iglesia Católica en la red. El primero de ellos, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Luego explico dónde está el error. Y aquí está. Santificaréis las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No cometerás falso testimonio ni mentiras o ni mentirás. No estoy seguro si lleva acento aquí o no. Viene a ser lo mismo. No decir mentiras o tampoco no mentirás. No desearás la mujer ni el varón que no te pertenece. No codiciarás. Muy bien. ¿Dónde está el error aquí? Miren, para empezar, ellos cambiaron el mandamiento número 1. No dice así el mandamiento número 1. El mandamiento número 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento número 2 lo eliminaron. ¿Se fijaron? El mandamiento número 2 es, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª
generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el número 2. ¿Dónde está aquí? Lo quitaron, lo eliminaron. Para no quedar cortos, si ellos eliminan el número 2, serían nada más 9, ¿verdad? Pero van a ser 10. Entonces hicieron 2 mandamientos del número 10. Aquí está el número 10. 2 mandamientos del número 10. El número 10 es este. Lo voy a leer de la Biblia. El número 10 es este mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Le agregaron. Del mandamiento 10, hicieron el 9 y el 10, para que sean 10. Y aquí está. No desearás la mujer o el varón que no pertenece, es el 9. Y no codiciarás. En la Biblia estos 2 son 1. Estos 2 es el número 10. Ahora, ¿por qué lo harían así? ¿Para qué hacer esto? Si ahí está bien claro y sencillo, bien delineados los 10 mandamientos. ¿Para qué quitarle? ¿Para qué cambiarle? ¿Para qué quitarle? ¿Para qué cambiarle? ¿Y para qué agregarle a los mandamientos? Se citó en la mañana Apocalipsis capítulo 22, y alguien leyó ese pasaje. Y lo peligroso que es quitarle a la palabra de Dios. Lo peligroso que es ponerle a la palabra de Dios o cambiarle. Vimos eso que es palabra del Señor Jesucristo. Ay de aquel que le quita y le ponga la palabra de Dios. Dios traerá ciertas plagas sobre él o ellos. Es por eso que tantas enfermedades, tantas profecías que están llegando, digo profecías. Por ejemplo, la 1941 que fue que se hacían ámpulas en los dedos y una infección. La segunda que la tosferina, la segunda que la fiebre de Malta, la tercera, qué sé yo, la influencia o el COVID, todo eso. ¿Por qué? Porque estamos diciendo cosas que realmente no están escritas en la Santa Escritura. Estamos nomás diciendo cosas. ¿Qué estamos haciendo? Mintiendo. ¿Qué estamos haciendo? Diciendo lo que a mí me parece. Y algunas de esas cosas, Es lo que no quiere. Algunas de esas cosas son, dice, yo soy celoso. Son castigos de Dios, claro. Luego hablaremos de eso en alguna otra lección. Pero miren, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué quitarle? ¿Por qué cambiarle? ¿Por qué ponerle? ¿Para qué? Para esto. Para justificar las imágenes, los santos, para justificar todo lo que es idolatría. Porque se han dado cuenta que aquí es bien específico lo que Dios ha dicho. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni aún debajo o abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La influencia egipcia era grande en el pueblo de Israel. Y sabemos tener muchísimos dioses de toda índole. Dioses del agua, del mar Nilo, de los cielos, de aves, de muchas imágenes. Y para esto el mandamiento. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Se está viendo
se está viendo esta violación en los mandamientos de Dios. No, iba a comentar a Don Chino que yo pienso que muchas de la fe de las personas son las expectaciones de ellos mismos, lo que esperan, y no las promesas del Señor. Y eso pienso yo que es donde mucha gente se desvía, porque están esperando lo que expectations que ellos tienen, y no las promesas de Dios. Así es. Dice, hay un pareja que dice que stand on the promises of God, para tener las promesas del Señor. Muy bien, estar firmes en las promesas de Dios. Para justificar la idolatría. Entonces yo me quedé, subrayé esa palabra porque también me quedé. Anoche estaba escribiendo esto. Y no oí otra palabra. ¿Qué voy a poner aquí? ¿Qué digo a esto? ¿Qué atrevimiento? Y la subrayé por si alguien tiene una mejor palabra. ¿Qué atrevimiento de hacer esto? Con la ley de Dios, con los 10 mandamientos de Dios. Ya no se acabó el respeto. ¿Acaso se ha acabado el respeto por la palabra de Dios? Obviamente la respuesta es que sí. Regresando a esto, y con esto terminamos porque continúa aquí lo que estábamos hablando durante la clase. Pero luego comenzaremos aquí en la lección siguiente, Dios mediante. Pero permítanme hacer este punto, que lo vi algo interesante. Al hablar de imágenes, crucifijos incluidos ahí, el cristiano tiene la ley de Dios en el corazón. El crucifijo viene a ser una imagen. Hasta cierto punto yo no me opongo al crucifijo, hasta cierto punto. Es símbolo de la cruz de Cristo. Pero está el peligro de que se use como imagen, de que se adore como imagen y que se viole el mandamiento que Dios ha dicho. Porque si alguien tiene derecho a la cruz de Cristo es el cristiano. Dios murió por nosotros. Pero quiero mencionarles esto. En tiempos antiguos, quien llevara una cruz colgada era algo terrible. La cruz representa la ignominia, se dice, usa la Biblia esa palabra. La vergüenza, lo más vil y castigo feo que impuso Roma, la cruz. La vergüenza, lo más bajo que puede uno, de lo que uno puede ser acusado o morir en una cruz. A los criminales les daban la muerte de cruz. A los insurreccionistas, la muerte de cruz. A los que iban en contra de la ley del gobierno, se les daba la cruz. Una muerte horrible, horrenda. Y alguien dijo esto, para los que se quieran poner la cruz, un crucifijo. Imaginémonos que en lugar de la cruz, estamos colgándonos la silla eléctrica. Una silla eléctrica aquí. ¿Quién quiere eso? Porque es lo que representa la cruz. Y con eso terminamos para meditar en esas palabras. El punto básico, obedecer los mandamientos de Dios. No quitarle y no cambiarle la ley de Dios. Observemos los mandamientos de Dios tal como son. En la próxima lección veremos si esta ley nos atañe, si el cristiano debe seguir los 10 mandamientos, sí o no. Para la próxima lección, si Dios quiere.